¿Cómo mejorar? Me pregunta Gabriel Araya, ¿cómo mejorar la democracia para evitar que los discursos totalitarios aumenten? Educando en democracia. Educando en democracia. No lo hacemos. Nuestra educación no favorece la democracia, sobre todo cuando la controlan. Profesores de ultraizquierda que detestan la democracia porque quieren la dictadura del proletariado y profesores de ultraderecha que detestan la democracia porque quieren la dictadura fascista. Y entonces, a mí en cuanto pasé a la secundaria, cuando pasé a la preparatoria, la democracia empezaba a dejar de tener valor, o era así como una especie de entelequia rara que tenía Cuba, que tenía una democracia de verdad, o la Unión Soviética tenía una democracia de verdad, y la nuestra era más bien falsa, ¿no? La nuestra era falsa por otros motivos, pero eso no significaba que las que me presentaban como la gran democracia directa y participativa fueran realmente democráticas. Yo tuve que aprender la democracia después de salir de la universidad, ¿no? Aprender a valorarla y aprender a entender que sus enormes valores, como el valor de la autocorrección, ¿no? Puedes elegir a un asno absoluto, pero si mantienes las instituciones democráticas, en 4, 5, 6 años te deshaces de él. La democracia tiene la capacidad de autocorrección que no tienen ni las dictaduras, ni las monarquías, ni las otras formas de gobierno que nos han ido vendiendo a lo largo de los años. Bueno.